Marcelo, un gusto recibirte. Un placer la invitación. Y aparte que vengas con libros, viste que a mí a los autores me gusta mimarlos mostrando el libro, pues sé lo difícil que es escribir este tema, y aparte te atreviste con un tema sencillito, como para decirlo, junto con Márquez, que es abordar a Milei. Ahí está, ahí lo estamos mostrando, muchas gracias, ahí lo muestro bien. ¿Por qué? ¿Cuándo lo conociste a Milei? Hace muchísimos años, muchísimos, poco más de 10 años, cuando él hace referencia a un liberalismo donde entramos todos en un ascensor, de esa época donde éramos muchos, gozando naufragando en las exitosas aguas de la intrascendencia, y aparece ahí él, ¿no? Y incluso fue muy resistido también en el ambiente liberal, bastante sectario. Nosotros los que ya por ahí estábamos de antes teníamos como una cosa como muy estructurada, y es un economista que cayó, rompió todo y en 2 o 3 meses había ganado una trascendencia que ninguno de todos los que estábamos en el liberalismo de antes hemos tenido nunca. Incluso muchos no lo tomaron bien y hubo mucha envidia, Ese fue el primer ambiente donde Javier tiene que remar como para poder ganar su espacio. Es un recurso que uso mucho. Viene un noruego que no tiene idea nada y te dice, ¿me dice que es Javier Milei? Un milagro, pero porque ya no es Javier Milei la persona, Javier Gerardo Milei que ejerce la presidencia argentina. Ya significa algo más. Significa la representación de mucha gente con muchas ideas. Significa una lección para la clase política, para un círculo rojo que pensaba que se podían hacer ciertas cosas y que ciertas cosas no. Es una revolución que está viviendo Argentina, tanto domésticamente y tanto en el mundo. Así que Milei es todo eso, ¿no? Ya es mucho más que la persona. Vos en el libro tratás de contar, ¿por qué no vimos venir? ¿Por qué, me incluyo primero en la lista, ¿por qué no vimos venir un fenómeno como el de Javier Milei? Es que ni yo lo vi venir. Ni yo lo vi venir porque creo que teníamos muchos dogmas preestablecidos sobre qué cosas pasan. ¿Qué cosas pasan? Y que, a ver, el presidente es alguien o que es radical o que es peronista, o que viene de una coalición pan-radical o pan-peronista, que el que gana una elección presidencial es alguien que cuenta con senadores, diputados, intendentes, gobernadores, y que todos los demás, las otras boletas, son testimoniales. Entonces, que nadie que entra diputado en 2 años puede presentar una boleta, pero no puede ser presidente. Entonces, el fenómeno Milei deja en evidencia que todo eso ya no corría más. ¿Desde cuándo no corría más? No lo sé. Pero lo cierto es que todos los que teníamos una cuestión de pensar de qué es viable y qué no es viable, rompió todos los manuales. El día que yo la vi, me acuerdo, estaba tomando un café con un amigo, barrio de Once, bar muy, muy modesto, chicos que seguramente se vienen laburando de la provincia, que se toman el tren, qué sé yo, y estaba hablando con mi amigo y en el teléfono, en el WhatsApp, con Martín Menem. No el presidente de la Cámara de Diputados, sino la persona que había que era diputado provincial en La Rioja. Entonces, mi amigo me dice, bueno, ¿qué vamos a hacer? Porque vos sabés que Milei va a ser el próximo presidente, ¿viste? Yo, 2 años antes de las elecciones, yo digo, ¿qué va a ser el próximo presidente? No pasa eso. Entonces ahí yo entro en la disyuntiva que lo que él me decía tenía un sentido con lo que pasaba, porque la mayoría de las personas que yo conocía me decían que lo querían votar para presidente, pero ¿qué ganaba? El dogma. ¿Por qué? Porque eso no pasa. Pues eso no puede pasar. Entonces, agarro y le mando WhatsApp a Martín. Digo, che, estoy con un amigo que dice que Javier va a ser el próximo presidente. Me dice, obvio que va a ser el próximo presidente. Entonces estoy hablando, sin cámaras, sin nada, en la intimidad, con 2 personas, donde nadie tiene que fingir nada que no cree, 2 personas inteligentes, y los 2 me dicen que va a ser el próximo presidente. Entonces ahí digo, pará. Le digo a Martín en el teléfono, pará, y a mi amigo, pará, y empiezo a llamar a los mozos. Y entre los mozos que estaban, porque era un bar grande, qué sé yo, la encuesta la ganó 100%. Todos los votos eran para Javier. Entonces ahí me se ve y le digo, vamos a la cocina. Y el 100% de las personas que trabajaban en ese bar votaban a Milei. Entonces le dije a mi amigo y le dije a Menem en el WhatsApp, ¿ok? No apesadumbrado, porque era lo que yo quiero como liberal, lógicamente, pero sí
en el duelo de todos los dogmas de lo que uno cree que se puede, que no se puede, y ante la incertidumbre de que estamos escribiendo historia. Entonces todo lo que se viene ahora es terreno por descubrir. Aparte de escribir el libro, aparte de tener mucho texto escrito sobre Milei, cuento no es una infidencia, pero antes de que asumiera la presidencia, Milei me sugiere que te entreviste a vos, me dice, él la tiene clara a lo que nosotros estamos pensando. Digo, para que veamos, no es alguien que haga eso, la proximidad de cómo lográs interpretar el pensamiento. Por eso me parece que es muy útil escucharte y leer la parte de tu libro. Me acuerdo a la mañana que me dijiste, dice esto el presidente, yo te sorprende, y yo, ¿qué te dije? No. Me recontra sorprendió. Y yo te dije, no me sorprende. Por eso digo, frente a esta proximidad, te hago preguntas de alguien que lo conoce solo como entrevistado. ¿Es eso, Milei? Déjame hacer un asterisco. No tiene que ver esto con la relación personal necesariamente. La relación personal a mí me da la cuestión de que es un tipo con las convicciones de llevar al pie de la letra su programa, que es un tipo que no va a negociar, que no lo van a arreglar y que en el peor de los casos de ahí lo van a sacar muerto. Eso sí lo sé por la persona. Todo lo demás tiene que ver por una cuestión de una afinidad de la misma biblioteca, ideológica, claro. pero es no del liberalismo libertario, pero no del liberalismo libertario austríaco, pero no del liberalismo libertario austríaco, del liberalismo libertario austríaco anarcocapitalista, ¿viste? Ni siquiera éramos el mainstream dentro del liberalismo, que por ahí las eminencias eran Chicago, otras escuelas. Entonces venimos de acá, del mismo núcleo, y sí, eso que vos me dijiste, yo me doy cuenta porque por ahí inclusive algunos ministros decían, no, bueno, cuando dice lo de cerrar el Banco Central, ministro del Ejecutivo, en realidad lo que está diciendo es que se va a dejar de emitir, qué sé yo. Y yo estaba en mi casa diciendo... No, el tipo es ministro, es cerrar. El tipo es cerrar el Banco Central, ¿viste? Entonces, de ahí, en lo personal, la cuestión de las convicciones, que me encanta, que es un tipo decente, que es un tipo, de vuelta, no lo vas a arreglar, no lo vas a quebrar, y... la cuestión ideológica, porque compartimos la biblioteca, compartimos las influencias, entonces de ahí es la mezcla de estas dos cosas. Ahora meto yo el asterisco, pero haceme acordar que te pregunte si es eso que vemos o no. Ahora meto el asterisco. Traducinos a los legos qué significa ser liberal, libertario, austríaco, anárquico. Traducímelo lo más... en los tiempos televisivos. No, tenemos 55. Acá podés hablar largo. Por eso me encanta tu programa. Gracias. ¿Pero qué es? Contame que uno de los liberales más o menos sabe que el Estado gendarme, no querés seguridad, salud y algo más. Digo, ¿qué es ser liberal, libertario, austríaco y anárquico? La cuestión de... acá hay dos instancias, ¿no? Que en mi parte del libro lo dejo muy en claro, porque mucha gente hace referencia a un gobierno anarcocapitalista. El gobierno anarcocapitalista no existe porque es una contradicción en términos, claro, y no quiere llegar el presidente a esa cuestión. Empezamos de atrás para adelante. Un anarquista tiene la idea de, por lo menos lo que se conoce como el anarcocapitalismo, de poner en tela de juicio todos los monopolios del Estado, ¿no? Ya sea en los ámbitos educativos, pero por ahí también en los monetarios, pero también en el sistema de justicia, o sea, ir a una sociedad donde la voluntariedad y los contratos libres y voluntarios sean la norma. Y después hay mucho ejercicio teórico donde cómo se hace para hacer cumplir esas normas, cómo se financian las agencias de seguridad, de justicia, toda una cuestión, pero nada de esto tiene que ver con el gobierno de Javier Milei, porque estamos en un marco constitucional, entonces él cuando entregue la banda, ojalá sea después de 2 mandatos, en mi opinión, no es que dice, bueno, acá está la llave y cerré el Estado, como si, ojalá el Banco Central, ¿no? Entonces eso es parte de en lo que tiene que ver con Javier, de lo que es una discusión ideológica. En la praxis de lo que es el plan de gobierno es un liberalismo clásico. ¿Qué es un liberalismo clásico? Y la idea de, en contraposición de venimos de un lugar donde el Estado se convirtió en una mochila imposible de llevar a los argentinos, con muchas dependencias, con muchas cuestiones, y abandonó las cuestiones básicas. Para un liberal, ¿qué es lo que tiene que ser? Seguridad, justicia y atender de forma complementaria, subsidiaria, cuestiones que tienen que ver con la salud, con la educación. Correcto. Y nada más. Entonces... Eso es Milei. O sea, en la cabeza de Milei... Esa es la hoja de ruta.
O sea, él cree que el Estado debe ser pequeño, garantizar la seguridad, garantizar la educación y la salud como subsidiaria, manejar las relaciones y no mucho más. No mucho más. Es que vos fíjate que es muy curioso a dónde nos llevó la perversión del estatismo agobiante. Sabemos o nos resignamos a que si nos roban por la calle no vale la pena hacer la denuncia. Que es una función indelegable del Estado para nuestra Constitución, inclusive para el liberalismo clásico, pero mientras nos resignamos que si nos roban o que si nos entran ladrones a casa, no vale la pena hacer la denuncia, también nos resignamos que los que trabajan en el Estado son los amigos del gobierno y que hay funciones que ministerios, como el Ministerio de la Mujer, que nadie huele nadie, ¿viste? Que nadie sabe concretamente cuáles son las finalidades que tiene. Entonces, aceptamos en lo fáctico que vamos a cargar con una pesada estructura gubernamental que se traduce en deuda, en inflación y en pobreza. Y también aceptamos que si necesitamos ir a un hospital público para atendernos, tenemos que ir a las 4 de la mañana para conseguir un turno, un lugar, y que si nos roban en la calle hay que tragar, suspirar y seguir caminando porque no vale la pena hacer una denuncia. Entonces, a eso nos llevó el estatismo agobiante. Entonces, el proceso liberal es agarrar y decir, bueno, esto afuera, esto afuera, esto afuera, ¿y con qué nos quedamos? Bueno, nos quedamos con esto, pero eso además tiene consecuencias económicas que son el despegue de la economía que ya estamos empezando a ver, porque todo eso, la economía no es un juego de suma cero. La economía se puede crecer y la pobreza es relativa y podemos estar en muy poco tiempo donde el que sea pobre sea el que no tenga un avión privado y un pobre pueda elegir dónde quiere ir de vacaciones en avión. O sea, hay un capital en el mundo ya instalado, sin mencionar para crear, donde eso ya es viable. Entonces, el estatismo nos ha llevado a lo otro, a la pobreza, a la miseria. Entonces, bueno, nos vamos a empezar a mover en esta dirección, donde va a haber un Estado limitado, donde los argentinos no van a tener que pagar el doble o el triple, o los que tienen suerte de irse de vacaciones para comprar ropa, o que se compre un teléfono que sea un lujo, que valga 10 veces más que en otro país. Eso, esa Argentina ya no va más. Eso se terminó. Eso lo entendí. Entendí qué significa ser anárquico en una estructura constitucional como la nuestra, que es liberal. ¿Qué es ser un liberal austríaco? ¿Por qué no es López Murphy? Nada personal con López Murphy, pero poner el ejemplo del liberalismo, poner López Murphy. ¿Qué se diferencia un austríaco de los otros liberales? Bueno, la tradición de la escuela austríaca, a ver, si es muy difícil encontrar un punto donde empieza el liberalismo o donde empiezan incluso las ideas austríacas que se encuentran antes en los escolásticos españoles, pero si hablamos como un punto de referencia como el inicio de las ideas liberales, nos vamos, qué sé yo, a John Locke, al momento de las cartas de la tolerancia, del control a los regímenes absolutistas en una primera instancia. En una segunda instancia ya hablamos de un liberalismo económico que solamente fue viable porque antes existió un liberalismo político que permitió, o sea, hay gente que piensa que la riqueza se fue creciendo por el tiempo, por la tecnología. Si vos ves lo que creció el mundo desde que el mundo es mundo hasta antes de ayer, nada, es esto, ¿no? Entonces irrumpe el liberalismo político, irrumpen las ideas que le dicen al monarca, usted si quiere entrar a mi casa te toca la puerta, no hay impuestos sin representación, no puede hacer lo que quiere. Eso permite una segunda instancia, si querés, pasamos del siglo XVII al siglo XVIII a Adam Smith. Bueno, filosofía, la teoría de los sentimientos morales, economía, la riqueza de las naciones. Entonces empieza a aparecer la discusión en contra de los que eran los fisiócratas, los que... Es muy divertido porque muchos de los que cuestionan a Milei hoy en día, que dicen que tiene ideas viejas, y por ahí están diciendo que hay que proteger la industria nacional y que hay que exportar más de lo que importamos. Esos eran los tipos con los que discutía Adam Smith en 1776. Entonces, ¿qué es lo que dice? El sistema de economía de mercado permite crecimiento, desarrollo, todo lo que da a un paso lo que es la revolución industrial y luego el mundo moderno como lo conocemos. La cuestión es que en estos economistas clásicos habían ciertas cuestiones de errores técnicos, metodológicos, de observación, si querés, para cuestiones no menores, como por ejemplo la teoría del valor. Entonces Smith o David Ricardo decían, bueno, las cosas tienen un valor de uso y un valor de cambio.
el precio de esto es lo que me costó hacerlo, le pongo una ganancia, una cuenta, yo creo que sonaba más o menos razonable para la época. Esto permite una interpretación que para muchos incluso podría llegar a ser acertada de lo que es la irrupción del marxismo y la plusvalía, porque te están diciendo, si las cosas tienen un valor de uso, un valor de cambio, si me cuesta tanto hacerlo y lo vendo un poco más, esa diferencia, la plusvalía, eso es lo que el empresario le saca al trabajador, que es el expropiado, bueno, y todo eso en el marco del parto de la civilización, que fue la revolución industrial, donde vos veías imágenes complicadas, como los chicos trabajando en las minas de carbón y ciertas cuestiones. Entonces se hace el error de diagnóstico del marxismo, donde diciendo, el capitalismo, en lugar de llevar a donde nos mostramos que nos llevó, nos va a llevar indefectiblemente a más opresión, a que el pobre va a ser más pobre, a que el rico va a ser más rico, y eventualmente el capitalista nos va a vender la soga con lo que lo vamos a ahorcar. Luego el capitalismo viene el socialismo, luego primero la revolución del proletariado, la dictadura del proletariado, y luego la sociedad sin clases, donde vamos a ser todos iguales, felices, y vamos a vivir en jauja, instancia a la que nunca llega el socialismo. Siempre se queda en la dictadura del proletariado y nunca puede dar más el paso. Entonces ahí, en Viena, ya estamos por el 1800, siglo XIX, aparecen, bueno, von Baber, Menger, que agarran y dicen, esto de la teoría del valor de uso, de cambio, esto, no sé, las cosas valen por lo que vos decís que valen. Lo que se paga en el mercado. Ese libro para alguien que va y lo paga va a tener alguna utilidad y para alguien eso no sirve ni para prender el fuego para el asado. Y después además otras cuestiones de cómo se medía, por ejemplo, la utilidad del valor. ¿Cuánto vale este vaso de agua? Yo ahora tengo un poquito de sed, entonces le doy un trago, le doy una valoración. Después que le di 3 tragos ya vale menos. Entonces si vos me pones otro vaso, a este le doy una valoración, a este le doy una valoración un poco menor. Entonces empiezan a ajustar todos los desajustes económicos de los errores conceptuales de los clásicos. Eso es el aporte de la primera camada de la escuela austríaca, y cuando ya entramos en el siglo XX, Ludwig von Mises, que para mí es la eminencia más importante, más trascendente de la historia del pensamiento económico y más, un autor por el que tanto el presidente como yo tenemos devoción, él se da cuenta que el socialismo, cuando propone en la búsqueda de esa sociedad sin clases la erradicación de la propiedad privada para combatir o para llegar al mundo igualitario, él dice, ni me meto en la discusión si eso es bueno, si eso es malo, lógicamente lo cuestiona, dice que solamente puede ser realizado por la fuerza, pero el tipo dice, cuando vos eliminaste la propiedad privada, no te diste cuenta que eliminaste el sistema de precios. Y cuando vos eliminaste el sistema de precios, eliminaste todo el mecanismo de coordinación de la economía. O sea, ¿por qué hay un vaso? Y bueno, porque alguien considera que el mercado lo puede mandar. Pero bueno, ¿cuánto sale hacer un vaso? Y no sé, tenés que tener el material, las cuestiones, toda una serie de informaciones donde el vaso es la última instancia. Vos tenés una cadena enorme atrás de coordinación que es absolutamente imposible de digitar mediante la planificación centralizada. Entonces, cuando Mises está diciendo esto en la década del 20, desde Austria, antes de tener que escaparse de los nazis, porque lo tenían fichado por antinazi, por judío, por liberal, las tenía todas, por eso la Acción Humana la publica en Estados Unidos en el 49, los intelectuales de Estados Unidos ya estaban mirando con expectativas a ver qué pasa con la revolución bolchevique. Esto puede hablar. Entonces, cuando el mundo se torna fascista, porque el mundo se torna fascista en la década del 30, el 40, el peronismo original no es algo muy distinto a la concepción mussoliniana. A Hitler le daban las tapas en las revistas en Occidente. El mismo gobierno norteamericano quería quitarle el oro a la gente para darle los papeles de la fe a la fuerza. O sea, el mundo se torna fascista con la diferencia de grado, lógicamente. Obvio. Era mucho más interesante vivir en Estados Unidos, donde el presidente era frenado por la Corte Suprema, que estar en los fascismos italianos. En Italia, en Alemania, claro. Era peor estar en Italia que en España, ¿viste? Era toda una cuestión, un degradé. Entonces, en la irrupción del mundo fascista, el liberalismo, a pesar de haber impulsado
la democracia republicana, el capitalismo y todo lo que hicieron que el mundo esté en su época más gloriosa en la historia de la humanidad, el mundo se embelece con estas ideas y quedan unos loquitos desperdigados por el mundo, Hayek en Inglaterra, von Mises todos escapados por la guerra y por los nazis que los querían masacrar a todos. Entonces vienen haciendo estos aportes donde ya el socialismo no es bueno en la teoría, pero malo en la práctica, sino que aparecen los argumentos explicando por qué es malo en la práctica y por qué es malo en la práctica va a ser siempre un fallido en la teoría. Y fuimos los austríacos, en una parte en el libro yo hablo de los austríacos que ya no nacen en Austria, los austríacos argentinos, todo el árbol genealógico, fuimos los parias. ¿Por qué? Porque no es muy interesante para un austríaco, por ejemplo, ser un asesor de gobierno, porque vos sos un gobernante por ahí preocupado, pero con tus intereses me llamás a mí, y yo como asesor austríaco te digo, bueno, recortar la mitad de tus empleados, de tus asesores, los controles que tenés en la economía no sirven, tenés que desregular todo, qué sé yo. Entonces, así, bueno, me conviene un keynesiano que me diga, agrega, imprimí, y que encima hablo bien de vos, ¿no? Entonces, los parias que éramos, no por cuestiones que no hayan coincidido, porque von Mises en la década del 20 advierte por qué fracasa Chávez con la tecnología y con la huella digital para comprar el arepa pan. Y explicó por qué, pero a pesar de haber tenido la razón en el ámbito de las ideas, fue una escuela siempre minoritaria, porque es contraproducente por ahí asociarte desde el gobierno, de la empresa con austríaco, y viene este tipo y lo pone arriba de la mesa y son las ideas que se están discutiendo en el mundo. Y de ese liberalismo chiquitito para mí es una cosa increíble lo que está pasando. Explícame cómo se puede ser liberal, libertario, y estar en contra del aborto. Bueno, algunos integrantes del gobierno del divorcio, del matrimonio igualitario, de la eutanasia, no me cierra. Bueno, empecemos de vuelta, de atrás para adelante. Con el tema del aborto en concreto, el liberalismo tiene dos posiciones al respecto. No hay una posición, como el liberalismo tiene una posición con respecto a que la economía de mercado es superadora a la planificación centralizada y eso no se discute, dentro del aborto, dentro del liberalismo, los liberales no nos ponemos de acuerdo con la cuestión del aborto. Vos tenés algunos liberales, eminencias, por ejemplo, como el doctor Ricardo Manuel Rojas, que es una de las máximas influencias del presidente, que está completamente a favor del aborto, porque dice que depende de la voluntad de la mujer y que el Estado no se puede meter, y el argumento verde tradicional, y toda una rama, generalmente todos los que tienen que ver con la tradición de Ayn Rand, los objetivistas, son todos a favor y es más fuerte militante de la cuestión del aborto. Otros, como el presidente y yo, estamos en contra por la cuestión de que circunstancialmente la vida, Dios, la naturaleza, como lo quieras decir, hicieron que la mujer durante 9 meses, un proceso de embarazo no sea una vida, sean 2. Entonces, cuando viene alguien y interrumpe por lo que sea, hay lógicamente marcos de racionalidad, cuando corre riesgo la vida de la madre, o cuando hay casos donde la criatura lógicamente se nota que no va a tener posibilidad de vida. Hay gente muy católica, de mucha fe, que dicen que aún así lo quieren sostener y es absolutamente respetable, chapó. Pero bueno, los que estamos en la posición en contra consideramos que no es una vida, sino que son 2 y por eso estamos en contra. Entonces, con respecto del liberalismo, no hay una posición unificada con el tema del aborto. En el libro también lo digo, yo no le pregunté nada a Milei en el libro porque yo mi parte la escribí. En realidad la primera parte tiene que ver lógicamente con la historia del personaje, que es lo que escribe Nicolás Márquez. La segunda es lo que a mí me interesaba escribir, que son las ideas detrás. Lo escribí solo. Y en una sola cuestión digo, pero en el gobierno ¿cuánto verde y cuánto celeste hay? Y le pregunto a Javier, le digo, con los ministros, ¿cómo está la cuestión? ¿Qué me contesta Javier? No tengo la menor idea. Algo lo conocés vos también. Me dice, lo que decía en público, ¿no? A mi ministro de tal cartera voy a buscar al mejor. No voy a estar buscando un ministro de Economía por la posición. No lo sé, me dice. Porque Patricia Bullrich está a favor del aborto. Sí, no sé, qué sé yo. No, Patricia está contra. ¿Se manifestó a favor? ¿Estás seguro?
acá sentada me lo dijo. Bueno, yo la Es escuché más, me que... dijo, cuando vi la ecografía de mi primer nieto, me convencí de que había vida. Ahí sentada. bueno, la posición previa donde yo la tenía era que estaba a favor. El tema es que hablé con un diputado y le dije, ¿cómo estamos? A favor y en contra. Tengo que hacer el chiste. Hay de las dos. Sí. No me sorprendería que Patricia haya cambiado de opinión. Tengo que hacerlo, es inevitable. No, bueno, pero no es mala Borges decía que las piedras y los muertos no cambian. Total, que es estúpido no cambiar de Y bueno, con respecto a lo de la ministra Bullrich, muchos la gastan con esa cuestión, pero hay muchas cuestiones donde hay una cuestión de coherencia en tantos de esos cambios. Así que Marcelo, no. de montonera a más que Karina, porque es más libertaria que Karina Milei. Hoy día hay un recorrido, peronismo, Lilita. No vas a achacarle las cuestiones del peronismo de izquierda como se lo digo a ella, pero bueno, si hablamos de los 90 para acá, yo encuentro en Patricia con que muchas cosas no están más de acuerdo y no es libertaria. Total. Y si me apuras yo creo que tampoco es liberal, es una mujer republicana, de centro, con que por ahí compartimos más cosas que las que discernimos. La conozco hace muchos años, importantísimo, es una mina decente, algo que es muy importante para alguien que trabaja en áreas delicadas, como por ejemplo narcotráfico, ciertas cuestiones, y es una mina con mucho coraje. Entonces, para el puesto, me parece una de las grandes ministros que tiene el gabinete. Pero bueno, hay verde y hay celeste en el gobierno. Pero es muy interesante esta cuestión, porque caen como motes, son todos antiabortos. Y cuando vos te vas a ver y vos ves que hay diputados que están en contra y a favor, vos te das cuenta que eso no condice en la realidad. Cuando se vota el matrimonio gay, que yo defendí, milité, banqué, porque soy liberal y creo que si digo soy liberal no tengo mucho que... Te van a echar. ¿De dónde? Del sector libertario. ¿De qué sector libertario? Yo no soy funcionario, yo no tengo sueldo ni no nada. Te van a dejar de autopercibirte libertad. Te estoy haciendo una broma. No, digo, ahí sentada, Victoria Villarruel dijo que estaba en contra del matrimonio igualitario, que era mucho. Victoria Villarruel no es liberal ni es libertaria. Después volvemos. Dale, seguimos después volvemos con lo otro. Pero, a ver, por ejemplo, se hablaba cuando alguien tenía una posición, decíamos, el gobierno está todo acá, y vos tenés que buscar lo que fue la votación nominal, y vos te das cuenta que en el peronismo tuviste gente que votó a favor y gente que votó en contra. Es muy heterogéneo. Y la cuestión ahí, tenía que ver más que nada con los legisladores de las provincias, con más vinculación con la iglesia, y los de la ciudad, un poco más por ahí civilizados, en mi opinión, con respecto a lo del matrimonio. Entonces, en el caso de que se vuelva a discutir la cuestión del aborto, probablemente lo que encuentres en La Libertad Avanza, como en todos los bloques, sean votos transversales. ¿Ves voluntad de volver a discutir el aborto? Yo creo que yo estuve en contra de lo que se votó. Si vos me lo preguntás, hoy Argentina está discutiendo cómo se vuelve a... En mi opinión, con la elección de Milei, Argentina construyó un tren que puede llevar a ser de Argentina el mejor país del mundo. El tren ya está construido. ¿Qué se empieza a discutir en la elección del 25? Si ese tren lo subimos a las vías. Y por ahí en el 27 discutimos si le ponemos leña y le ponemos combustible. Entonces, ante esa cuestión, yo sé que para mucha gente es un tema delicado y no hablo ni por el presidente, ni hablo por nadie, ni por ningún funcionario, hablo por mí. Habiendo estado en contra de lo que se votó la última vez, estando en contra del aborto, que me parece una aberración en lo personal, hoy no me parece que sea una ventana para discutir, porque estamos discutiendo todas estas cuestiones, que es lo que yo creo que es el tren de la Argentina que se puede convertir en el mejor país del mundo. Volvamos a los asteriscos, ¿dónde estábamos? Pará, porque te quiero hacer una consideración, intentando que pienses desde otro lado. Porque los que estamos a favor de la interrupción voluntaria no queremos imponer a los otros otra situación. A la inversa sucede. Vos decís, hay dos vidas. ¿Cuándo termina la vida humana? Y en teoría, cuando nos morimos. Yo estoy a favor de la eutanasia. ¿Pero cuándo nos morimos? Cuando se te declara muerto, cuando se te para el corazón, qué sé yo. No, mirá la pregunta. No, pensé que esa venía al final. No. En la Argentina te morís cuando hay muerte cerebral. Ajá. Cuando un electroencefalograma chato es realizado en tal periodo, con tantas diferencias. La muerte del corazón no termina la muerte. Ok. Entonces mi pregunta es, si la muerte es cuando termina aquello que nos diferencia del resto de los animales, que es el sistema nervioso central, ¿no será que se inicia
cuando el sistema nervioso central está constituido, esto es, semana 13 o 14? No lo sé, no es mi área de expertise, lo tengo que reconocer, lógicamente, pero me parece muy importante lo primero que dijiste. Los que estamos en contra de la interrupción, bueno, no sé si es el término más adecuado, pero vos hacías la analogía con el matrimonio gay, que también estoy a favor como la eutanasia. Cuando dos personas del mismo sexo se casan, no hay daño de derecho ni a la vida, ni a la libertad, ni a la propiedad de nadie. Correcto. De nadie. El que se mete ahí con algo no es claro y muchísimo menos. Bueno, Pero cuando no les vos obliga a estás... decir que Cuando Milei vos... no está en contra del matrimonio igualitario. Milei, me lo ha dicho hasta el hartazgo, él está en contra del matrimonio en cuanto que el Estado se meta en un vínculo de dos personas. Ahora, textual me lo ha ¿Sí? dicho, ¿te querés casar? ¿Con te querés casar? No me importa, es un problema tuyo. ¿Sí? O sea, yo creo que no representa muchos funcionarios que sobreactúan. Pero Como Nobleza por obliga al ejemplo, ¿qué presidente... funcionarios? Bueno, Sotelo, Diana Mondino, que ya no está más, Victoria Villarruel. Milei no está en contra del matrimonio igualitario. Esto hay que decirlo con todas las letras. Pero no está en contra del Por eso digo, igualitario. y te lo digo yo. Bueno, pero hay una campaña muy fuerte que es que no hay un Milei, hay un montón de Milei. Muchas de las discusiones que se dan no se dan en contra de Milei. Hay una se dan en contra homofobia. en el gobierno ni por casualidad. Mariano Cuño Libarona diciendo que el Estado solo defiende la familia natural. Me abrís tantas ventanas que no estoy... Es que ese es su problema de este programa. Está bien, vamos una por una y estoy tratando de acordarme Sí. de las ventanitas previas. Yo bajo ningún punto de vista sería partidario ni votaría de un gobierno que tenga un tinte homofóbico porque me parecen cosas que son más relevantes incluso que la economía de mercado. Entonces, Qué importante eso que decís. Es central lo que estás diciendo. Es una porque definición soy liberal. de vida. Porque soy liberal, no puedo tener otra concepción que no sea esa. Ahora, se mira con una lupa a este gobierno donde no se usa la misma metodología con otro. Vos agarrás y vos me estás nombrando un funcionario, por ahí que el otro, que lo de más allá, y eso se aplica solamente con el gobierno de Milei. Milei es una especie de padre del 55.6, ¿cuánto lo votamos en el 56. 56. Bueno, nosotros somos todos una especie de niños menores que él se tiene que hacer cargo de todo lo que decimos y todo lo que hacemos, mientras que en el kirchnerismo, cuando uno agarraba y cuestionaba, por ejemplo, no sé, una mujer como Bebe Bonafini, que era un símbolo de referencia, celebró y brindó por el ataque a las Torres Gemelas, bueno, es la opinión de Eve, etcétera. Entonces son cuestiones, entonces se le pone la lupa a este gobierno que tal persona dijo esto, que tal. A Sotelo no lo conozco, no para alejarme de lo que dijo, a Diana la conozco hace muchos años. Y de vuelta, no es una mujer que tenga ningún pensamiento ni prejuicioso, ni nada por el estilo. Y definitivamente el gobierno, mirá lo que pasó ahora con el debate de la educación pública, se ponen cuestiones, ¿no? Milei está en contra de la educación pública, ¿quién? Privatizar la universidad. Esto es mentira. Entonces, se crea un hombre de paja, se ignora a Milei y se le ataca a ese hombre de paja. Y muchos medios, y algunos con alguna intención y algunos con otros prejuicios ideológicos, dejan de cuestionar al gobierno para atacar al hombre de paja. Entonces es muy difícil. No quiero dejar, intentemos buscar ventanas que hemos abierto. Sí. No dejar de preguntarte un poco más sobre Victoria Villarruel, Sí. porque vos dijiste, no es liberal, No, no es libertaria. no. Dame tu opinión ideológica y de su accionar político. Creo que es una mujer que viene del nacionalismo católico, conservadora. No me gusta el término de derecha-izquierda porque para mí no dice nada. A diferencia de muchos amigos que sí consideran que son discusiones válidas, para mí son confusas y me gusta más hacer referencia a estatismo, libertad, individualismo, colectivismo, coerción, libertad. Me parece que eso hace debates un poquito más fértiles. Bueno, es una mujer que no viene del palo del liberalismo. Argentina ha caído en un nivel de desgracia tan grande que la propuesta de Javier Milei abarcaba
a un grupo mucho más amplio que ese liberalismo libertario, que son los 6.000 votos que sacamos con el Partido Liberal Libertario en el 2013 en la ciudad de Buenos Aires, sino una gran mayoría que tenía un rumbo muy claro en la cabeza del presidente, que fue el que puso el programa de gobierno, y un grupo, lógicamente, mucho más amplio que acompañó. Creo que Villarroel viene de ese palo. Tuve muchas discusiones, incluso en redes sociales, se ha manifestado. bloqueó? Sí, me bloqueó ahora. No le gustaron algunas de mis últimas críticas con respecto a la cuestión de, la posición que mantuvo en la charla con vos, que yo lógicamente no estoy de acuerdo, el servicio militar obligatorio y otras cuestiones, y yendo a la cuestión de su accionar político. Yo creo que lamentablemente ha decidido en el ejercicio de la vicepresidencia dejar de formar parte del gobierno como ese tren que quiere llevar a la Argentina de este lado a otra cuestión, porque ese tren tiene un combustible en concreto, tiene una carrocería en concreta y requiere mucho más por ahí que retuitear que está bajando la inflación. Hace falta un compromiso mucho más grande y esto es opinión y análisis político. Yo veo muchas cosas con el correr del tiempo, desde la presidencia, desde que la fórmula asume. Yo creo, Milei es un tipo muy agradecido y ella lo acompañó en esa boleta del 21, cuando llegan al Congreso Nacional. Yo esperaba que la fórmula sea otra, y no por mis diferencias ideológicas con Villarroel, sino por ahí por pensar más como la política tradicional. Un dirigente por ahí de otro partido, si Villarroel ya era diputada, en teoría los que están representados por eso ya estarían votando, entonces una cosa más amplia. Creo que él tuvo una actitud de lealtad con quien estuvo en algún momento y creo que no ha sido retribuido en esa lealtad. Directamente, ¿Villarroel no está siendo leal con Milei? Creo que es a la vista de la gente y me llama mucho la atención que esto sea motivo de pregunta. Asume la fórmula, me acuerdo, también lo cuestioné en las redes sociales, nada de esto es nuevo. Vi unos carteles que decían Victoria Villarroel, como la línea Victoria Villarroel. A mí no me gustó nada de eso. Primero porque lo vi como política vieja. Cuando tocamos en el Luna Park, y yo estaba con el bajo ahí, no sé qué dirigente de la provincia de Buenos Aires hizo su nombre con letra. Entonces, no me gustan a mí esas cosas. Me parece que Javier representa todo lo contrario, una política de ideas, algo completamente distinto. Y vi esos estandartes que decían B, ¿viste? Yo decía, esto más desubicado, pero que libro de escuela de Kicillof y Silioni en la provincia de Buenos Aires, y más grasa que sushi de fiambrín, ¿viste? A mí no me gustó nada, ¿viste? ¿Qué sé yo? Después de eso, ¿qué viene? Uno es periodista, pregunta, por más allá de mi afinidad de gobierno, yo trabajo como periodista, yo hago análisis político, escribo todos los días. Cuando se tenía que tratar la ley bases, a mí me dicen que, bueno, hubo una intencionalidad de utilizar herramientas del poder legislativo, de la Cámara Alta, donde está la alta política, de eso sí que hablamos después, como para demorarlo, para que no salga en los términos del tiempo que dijo el presidente, ¿no? Entonces, bueno, no soy especialista en el tema, pero me han dicho eso desde el Senado, dije, ¿por qué? ¿Cuál es la intención? Después pasó algo que mucha gente le resultó por ahí, o que pasó desapercibido, cuando ella vota y desempata en el Senado, ¿te acordás? Sí. Yo estaba viendo un stream donde estaba hablando Juan Grabois. Y pues, siempre es lindo escuchar lo que piensa el otro también. No hay que perder un poco, ¿viste? La referencia, ¿viste? De Juan Grabois, que no me gusta nada lo que piensa, me parece un desastre todo su marco conceptual, me parece terrible lo que tiene el tipo en la cabeza. No podemos negar que es un tipo inteligente, compartimos, y que es un tipo que no está loco, ¿no? Bueno, no. Entonces en la transmisión el tipo agarra y dice, ojo como vota, ¿eh? ¿Perdón? La gente está diciendo, ¿cómo perdón? Ojo como vota, que por ahí traiciona, qué sé yo, votó Victoria como tenía que votar, y eso pasó como si nada. Entonces yo digo, ¿por qué Juan Grabois está dudando cómo va a votar Victoria Villarroel? Entonces yo hago un solo análisis lineal.
evidentemente alguien en el Senado del bando de ellos está diciendo que hay un diálogo, que hay una cosa. Entonces se me empiezan a prender un poquito las alarmas. Después lo de Mayans me pareció paupérrimo. Me pareció paupérrimo, pero por muchas cosas. Se hace mucho énfasis en la cuestión de la investidura presidencial con el jamoncito. Yo no recurro a la cuestión de la investidura presidencial porque trato de ser coherente, y a Cristina y a Alberto yo le dije de todo, entonces no, ahora que están los míos no me quiero rasgar las vestiduras. Claro. Me parece coherente, pero sí me parece un bochorno total reírse con un tipo que dijo: en pandemia no hay derechos. Esto tiene una gravedad terrible, terrible, que no puede pasar por alto. Porque el kirchnerismo, además de pervertir la cuestión del derecho, vieja idea perversa de donde hay una necesidad y un derecho, eso es una falacia por donde se lo mire, no te podés reír con Mayans. No, ahí hay un límite, Cuando ¿no? le dices, compañero, o sea, que charlemos Tenemos más, que hablar más, qué Para sé cerrar, yo. Villarruel, de lo que te escucho, según vos, Sí. ¿Villarruel es una desleal con Milei que está más cerca del peronismo? Yo creo que Villarruel está entre los dirigentes, o sea, cuando ella dice la alta política y cómo se siente con todo eso, creo que ella es una de las personas que no terminó de comprender qué venía a ofrecer Javier Milei. Hay un partido, un sello de goma, que dijo que ella es la candidata para el 27, ¿no? Yo digo, cualquier dirigente político que forma parte de un espacio, y hay alguien con un partido que la está proclamando candidata a presidente, y sale y dice que no, de ninguna manera. Entonces hay todo como un juego de una ambigüedad. Hay cosas incomprensibles como lo que en su tuit está fijado, lo de Francia, fue un papelón. Entonces, son una tras otra, hay muchas más que no vienen al caso. ¿Es una desleal que está más cerca del peronismo? Es una persona que no le ha respondido con la misma lealtad del presidente, punto uno. Es una persona que no ha entendido que el fenómeno Milei es por Milei y por nadie más, y que hay que entender, y esto no es por una cuestión de personalismo, el fenómeno de Milei es de Milei. Yo estoy presentando, ahora hace poquito me notificaron que el año que viene voy a ir a presentar el libro a Japón. ¿Vos te pensás que yo voy a ir a Japón diciendo yo soy Marcelo Duclos que vine a presentar un libro? De locos, ¿me entendés? Entonces, Victoria Villarroel fue diputada porque se le ocurrió a Javier Milei, Victoria Villarroel es vicepresidente porque se le ocurrió a Javier Milei, lo que no le quita méritos a ella y lo que es por ahí, el día de mañana yo, ojalá me entreviste por un libro donde no tiene nada que ver Milei, porque me encantaría seguir escribiendo libros, pero yo tengo que entender que si estoy acá hablando con vos es porque escribí un libro, el presidente, y no me afecta en mi dignidad. O sea, estoy contento porque me gusta transmitir las ideas. Y con el tema del peronismo, me resulta llamativo que Moreno salga a decir que tiene que ser una referente y que ella no lo desmienta. Me parece inadmisible. Yo estoy a favor de la independencia de los dirigentes políticos. No podés presentar el gusto de homenajear a un expresidente sin el ok del tipo que te hizo presidente. Eso es todo un delirio, es todo un divague, que me encanta que Milei no se meta con estas cuestiones porque no puede estar discutiendo con Villarroel. Este es el libro de paso que estamos haciendo referencia de Marcelo Duclos. No puedo dejar de decirte, tu coautor ha tenido palabras muy agraviantes porque hacia nosotros, las personas gays, y hacia las personas distintas. Sé, porque he hablado con vos, que no compartís eso. No, en lo más mínimo. No en lo más mínimo, y no solamente eso, sino que expliqué por qué considero que está equivocado. Lamento muchísimo que eso haya servido para arremeter contra el gobierno, contra el presidente, contra todas las cuestiones, pero bueno, es lo que pasa con esto, ¿no? Milei se tiene que hacer cargo de que el día de mañana van a agarrar un tipo que le robó a alguien un cajero automático cuando estaba sacando plata, van a ver sus redes sociales, va a decir que votó a Milei, le van a decir el libertario, ¿no? Entonces, Milei robó el cajero. No, los seguidores de Milei. Un influencer hizo esto, los influencers de Milei.
Vos fijate cómo no le encuentran nada al gobierno y cómo no le encuentran nada al presidente que tienen que apelar a estas cuestiones donde es tan amplio el marco de los blancos, ¿viste? Para entrarle a cualquier cosa que afortunadamente no, al presidente no se las van a encontrar. 2 o 3 cosas finales. La primera, Sí. lo del Banco Central no es metáfora, No. dolarizar no es metáfora. Es que es parte de lo mismo, no es dolarizar como un fin. Hay una cuestión que es muy importante, que es, como Milei no se va a ir queriendo cerrar el Estado, porque como te dije, no existe el gobierno anarcocapitalista ni es la hoja de ruta del plan, el presidente sabe muy bien que cuando él se vaya, todo lo demás es discusión menores. ¿Qué es lo que tiene que pasar? Que el próximo presidente no tenga la prerrogativa de volver a apelar a la emisión monetaria para volver a pagar la fiesta. Eso es la cuestión importante, pero no de una manera similar a lo que fue la convertibilidad, que fue reversible mediante una ley. Tiene que ser una medida irreversible donde el próximo presidente y los que vengan a continuación sepan que se van a tener que acotar al presupuesto que tienen, como lo haces vos, como lo hago yo, como lo hacen todas las personas que comprendemos que hay algo que se llama restricción presupuestaria y que la política dice, bueno, nosotros podemos vivir sin eso. Entonces, el dólar no lo eligió Milei, el dólar lo elegimos los argentinos. El dólar no es una buena moneda, el dólar es menos mala que las demás. Entiendo. Entonces, ahí, cuando nosotros lo elegimos, será el dólar y será el euro, no sé. Será dinamitando el Banco Central, haciendo un museo, no lo sé. El presidente tiene muy en claro que cuando se vaya la medida, además de, lógicamente, de dejar un Estado chiquito, un Estado financiable, superávit fiscal, que el próximo o el que venga después o el que venga dentro de 10 años no va a estar en condiciones de apelar a eso, como por ejemplo pasó en Ecuador. ¿Qué pasa con Correa? Correa no se convirtió en Venezuela porque no tuvo la máquina de imprimir sucres, y no es que él no lo quiso hacer. La misma base de sustentación del correísmo no querían saber nada aunque le quites el dólar, ¿no? Entonces, olvídate del dólar, olvídate del Banco Central, es ir hacia una Argentina donde la política no tenga el señoreaje, no tenga la posibilidad de emitir billetes para cargarnos con la deuda a nosotros. Cortitos. Viene el noruego que te preguntó por Sí. Milei. Y te dice, ¿qué es el kirchnerismo, Duclos? Es una mezcla de cosas, no hay una cosa como para decir el kirchnerismo es esto, porque vos lo que tenés es una mafia política donde hay gente que se ha adaptado a vivir en las dependencias públicas que han sido contratadas, donde hay gente que cree de buena fe, hay gente que yo la conozco, gente que ha comprado el discurso, entonces ha sido la última encarnación más reciente del peronismo, que ha tenido varias, probablemente la única de este tinte izquierdista en particular, pero más allá de discutir qué es, me parece interesante saber en qué se convirtió. Se convirtió en que Cristina Fernández de Kirchner, que es la presidente, no le digo presidenta, presidente del peronismo, ganó la elección en el escritorio, ¿no? Vos fijate en lo que decantó. Porque y no es que yo me gusta Quintela, ni la impresión de los chachos, ni nada por el estilo, ¿no? Pero ¿por qué aparecen los avales en el marco de una elección? Es para decir, bueno, es representativo de la lista que yo propongo. Generalmente cuando hay muchas listas se presentan algunos avales y una cuestión. La mujer que ostentó la suma del poder público en Argentina terminó ganando la elección partidaria en un escritorio. Es justicia poética. Entonces, más de lo que es, me entusiasma en lo que se convirtió. Nos morimos y ¿qué pasa? Uf, ¿cuánto tenemos para esta respuesta? 2 minutos. ¿Qué pasa? No se sabe. Que me gustaría, lo que nos gustaría a todos, ¿qué me hace ser escéptico de eso? Creemos en la vida después de la muerte desde que creemos que había que sacrificar a un nene para que llueva, desde que creemos que la tierra era plana, o desde que los faraones había que meterlos con sus riquezas para que los acompañe en la vida después de la muerte. Entonces, todos son cosas que ahora nos parecen delirantes, pero aún así nosotros tenemos esa inseguridad. Entonces, si uno lo mira antropológicamente, tiene que llegar a la conclusión de que somos esto con una inseguridad, con una necesidad de trascendencia. Yo llegué poniéndome a filosofar un poco, un día me di cuenta que si me llegan a decir que me muero de acá a un año,
sería una tragedia y no lo podría disfrutar en lo más mínimo, sería un año terrible. Y después hay veces, bueno, en tu libro a vos te interesa mucho la filosofía, qué importante utilizar la filosofía para tratar de conseguir respuestas que nos ayuden. Pues sabés que llegué a la conclusión de que en ese escenario hipotético no me dicen que en un año se termina el fin del mundo. Viene ahí y me cuenta, no se lo puede decir a nadie, en 6 meses viene un meteorito y nos morimos todos. O sea que llegué a la conclusión retorcida que me lo tomaría mejor. Entonces, ya está, disfrutaría un poco más. Entonces dije, soy un trastornado que en realidad me jode que siga y que yo no esté. Entonces no pude resolver ni mi trastorno, ni esa cosa ególatra de decir que me jode morirme yo y que todo siga, pero sí llegué a una conclusión importante. En ese marco, esos 6 meses por ahí los disfrutaría un poco más. Entonces llegó a la conclusión de que todo esto, que pase lo que pase, lo más importante es disfrutar y hacer que cada día valga la pena, ¿no? Entonces, mientras vamos a ese camino de la incertidumbre, si hacemos que cada día o que la mayoría de los que vivimos valen la pena, tiene sentido. Me gustó recibirte. La mejor de las suertes con el libro, que andás presentándolo por ahí, por todos lados, incluso en Japón. Increíble. Gracias por venir. Gracias a vos. ¿Sabías que el precio del oro nunca había estado tan alto? Es el momento de hacer valer tu oro, alhajas, relojes brillantes, monedas de oro, lingotes. ¿Dónde? En Joyería El Tasador. Joyería El Tasador, buena gente, expertos técnicos que tasan en el acto y pagan en efectivo. Joyería El Tasador, 0800-222-8273. 0800-222-8273. Joyería El Tasador, toda una vida dedicados a las joyas. Pensá vender al mejor precio. Visitanos. Joyería El Tasador, Avenida Corrientes 2810, esquina Pueyrredón. Joyería El Tasador, tu tasador, mi tasador.